Salazar del Hospital Rebariátrico. Vamos a entrar la clase de oído interno. Al final vamos a pasar lista. Bueno, puede haber tenido una clase macrotécnica. No me vertiginoso. Vamos a hablar ahora del laberinto anterior que corresponde al oído interno. El oído interno es un órgano enclavado dentro de una estructura ósea, compacta, muy difícil de ser dañada. Sin embargo, existen algunas patologías o noxias que pueden de alguna u otra manera dañar las células ciliadas o el nervio auditivo. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Doctor, disculpe, ¿podría hablar un poquito más fuerte? Claro, si te acercas más. ¿No? Entonces, si bien a nosotros nos han enseñado sobre que el oído se divide en oído externo, medio e interno, en realidad vamos a ver que el oído medio y externo se unen y forman solamente un área, que es el área de conducción o el área de transmisión. ¿Okay? A esta área de conducción, cuando se daña o cuando hay patologías que la afectan, producirán las hipoacusias de conducción. Entonces la hipoacusia conductiva en realidad viene a ser una patología que afecta o al oído externo o al oído medio, incluido el solanostoide. Mientras que el oído interno, conjuntamente con el nervio auditivo, forman una unidad que es el área neurosensorial. Esta área neurosensorial, cuando se daña, producirá las hipoacusias neurosensoriales o hipoacusias de percepción. Es así que cuando se daña la cóclea, donde están las células del órgano de Corti, se producirán las hipoacusias neurosensoriales de tipo coclear. Si nosotros hacemos un corte a este laberinto óseo, conocido como la cóclea, que en realidad tiene 2 vueltas y media o 2 vueltas 3/4, vamos a ver que es un conducto óseo. Como lo vemos acá, es un conducto óseo. Y dentro de este conducto óseo hay un líquido conocido como líquido perilinfático. Este líquido perilinfático tiene una característica muy importante, que es pregunta de examen, por cierto. ¿Cuál es? Que es rico en sodio. Es un líquido rico en sodio. Y dentro de este líquido perilinfático está flotando lo que llamamos la rampa media, que en realidad es el laberinto membranoso. Este laberinto membranoso, que tiene la misma forma que el laberinto óseo, está lleno de un líquido conocido como líquido endolinfático, que es rico en potasio. Pregunta de examen. Ahora, dentro de este líquido endolinfático se encuentra flotando el verdadero órgano de Corti, que es esto que está acá, que contiene unas células. Estas son células ciliadas. Cuando el líquido perilinfático vibra, se mueve por acción del movimiento de un huesito llamado el estribo, se generan ondas en este líquido perilinfático. Estas ondas se transmiten a la membrana de Reisner, que está acá, moviendo el líquido endolinfático en el mismo sentido. Al moverse el líquido endolinfático y crear ondas, mueven la membrana tectoria, que es esta que señalo acá. Esta membrana tectoria, al movilizarse, estimula las cilias de las células ciliadas, creándose en estas células un potencial de acción. Gracias al ingreso de potasio en estas células, al ingreso de calcio en estas células, se movilizan unas vesículas que se encuentran en la base de estas células, que contienen un neurotransmisor llamado glutamato. Este glutamato es el que estimula las fibras de la primera neurona de la vía auditiva, para llevar finalmente la información a la corteza cerebral. Este órgano de Corti es irrigado por esta estructura conocida como la estría vascular. Son pequeños capilares que sirven para irrigar y darle soporte nutricional a estas células. Entonces, cuando la membrana tectoria se mueve, mueve las cilias, ingresa potasio, ingresa calcio, se mueven las vesículas de los neurotransmisores y se libera el glutamato hacia las dendritas de la primera neurona de la vía auditiva. Es así como funciona, digamos, el oído
cómo se transmite la audición a través del oído interno hasta llegar a la corteza cerebral. Ahora, las células ciliadas que están dispuestas en estas 2 vueltas y media o 2 vueltas 3/4 de la cóclea tienen un orden, no todas las células hacen la misma función. A esto le llamamos la tonotopía coclear. ¿Qué cosa es la tonotopía coclear? Coclear es la distribución de las células ciliadas para captar diferentes tipos de frecuencia e intensidad alrededor de su trayecto. Es así que hacia la base de la cóclea, en la primera vuelta de la cóclea, se captan las frecuencias agudas. En la parte media de la cóclea, en la segunda vuelta, se captan las frecuencias medias, como son 2000, 1500, por ejemplo. Y en el ápice, en el cachito más alto de la cóclea, se captan frecuencias graves, como por ejemplo 250, 125, etc. A esto le llamamos tonotopía coclear. Muy bien, entonces cuando el oído interno se daña, por diferentes razones, nos va a dar una semiología. Primero, que nos va a dar una disminución de la audición de tipo neurosensorial. Luego vamos a aprender cómo se detecta eso. También puede haber hiperacusia. La hiperacusia no es el antónimo de la hipoacusia. Hay pacientes que tienen hipoacusia y a la vez también tienen hiperacusia. La hiperacusia es el aumento de la sensibilidad auditiva en las personas, es decir, el oído se vuelve más sensible. Y eso ocurre en algunas patologías, como por ejemplo en la enfermedad de Meniere, en la presbiacusia, en el trauma acústico, por ejemplo. Pregunta de examen. No le digan a los que están durmiendo. También puede haber sensación de oído tapado, por ejemplo en la enfermedad de Meniere hay plenitud aural. Por la presión que hay dentro del intestino linfático, se genera esa sensación de oído tapado. Puede haber zumbidos o acúfenos, que para los fines prácticos es lo mismo. Y cuando se daña también en la misma patología el laberinto posterior, habrá presencia de vértigo asociado a la hipoacusia. Veamos algunos tipos de hipoacusia neurosensorial. Existen 2 grandes grupos, las congénitas y las adquiridas. Las congénitas en realidad son raras, son patologías muy raras, pero que alguna que otra vez aparecen por ahí. Y dentro de todas las patologías raras, existe una que es la más común, que es la deformidad de Mondini. La deformidad de Mondini se refiere a que solamente se ha desarrollado la primera vuelta de la cóclea. Después se detuvo y ahí se quedó, no hay más. Entonces son pacientes que ya van a nacer con una hipoacusia del tipo neurosensorial y que muchas veces van perdiendo lo que le queda o por lo poco que han nacido la van perdiendo en los primeros años de vida. La aplasia de Michel, cuando simplemente no hay nada del oído, y hay otras mucho más severas. Aquí por ejemplo vemos la cóclea en su primera vuelta, la ventana redonda acá, vemos cómo está bien formada y aquí un poco la segunda vuelta. Y este es un ejemplo de displasia de Mondini donde solamente existe la primera vuelta y termina en una cavidad quística. Esto es una displasia de Mondini, solamente se formó la primera vuelta de la cóclea y nada más. Hay algunas donde el oído se iba a empezar a dividir en laberinto anterior y posterior, pero a veces no se divide y queda como cavidad común. Y una aplasia de Michel, por ejemplo, acá debería verse la cóclea, como en la imagen anterior, acá, por ejemplo, ven la cóclea, esa imagen, acá no hay nada, no hay ni primera, ni segunda, ni tercera vuelta, todo es hueso, tampoco hay conducto auditivo interno, entonces son niños que han nacido absolutamente sin sistema auditivo. Y bueno, se supone que todos, o la gran mayoría, nacemos pues con la audición normal. Sin embargo, por alguna noxa en el transcurso de nuestra vida, podemos ir perdiendo la audición parcial o totalmente. Existe una larga lista, no vamos a hablar de ellas, solamente de algunas, sobre todo de las que están de amarillo. Hablaremos cómo es que se va perdiendo la audición. La primera de ellas es la presbiacusia. La presbiacusia es el envejecimiento del órgano auditivo. Se va envejeciendo debido al paso de los años. Así que todos, de alguna u otra manera, vamos a ir perdiendo la audición.
Ahora se dice que la audición se empieza a perder a partir ya de los 40 años. Sin embargo, no se hace notoria porque las frecuencias afectadas son las más agudas, 18.000, 16.000, 14.000, que en general no las usamos normalmente. Pero ya se empieza a hacer manifiesta a partir de los 60 años, cuando ya empieza a alterar las frecuencias que más usamos, como son las 8.000, las 4.000, por ejemplo. Ahí sí nos empezamos a dar cuenta que hay un defecto auditivo. Ahora, en la presbiacusia, el desgaste del órgano auditivo empieza en la base de la cóclea, luego agarra la segunda vuelta y al final afecta las frecuencias más bajas que están en el ápice de la cóclea. Por eso cuando hacemos una audiometría vemos esto, vemos una caída de la audición en las frecuencias agudas, como vemos acá. Ojo que la audiometría, el audiograma que vemos acá, no es más que el reflejo de la cóclea. Si nosotros desenrolláramos la cóclea y la estiramos, lo que obtenemos es un audiograma, donde hacia esta parte está la vuelta más alta, acá está la vuelta media y aquí está la base de la cóclea. Entonces, como vemos, esta caída de la audición mayor en las frecuencias agudas es un indicador de que el paciente tiene una presbiacusia. Ahora, ¿por qué se produce esta presbiacusia? Como vemos acá, varios cambios de anatomía patológica se producen, como la hialinización de la membrana basilar, la disminución de las células ciliadas que van muriendo, la atrofia de la estría vascular, o sea, el que le da el soporte sanguíneo a este órgano se va obstruyendo, se va destruyendo, se va tapando, por hipertensión, por hipercolesterolemia, por diabetes, etcétera, etcétera. Y la degeneración de las células del nervio cócleo. Todo eso hace que la audición se vaya desgastando poco a poco. Al inicio, cuando existe una hipoacusia de grado leve, es decir, entre 25 y 40% de pérdida, uno se da cuenta que ya no escucha bien, pero normalmente no le hace mucho caso, pero ya uno sabe que algo está pasando con la audición. Cuando las pérdidas son de grado moderado o severo, es decir, que van de 40 hasta 80 decibeles de pérdida, o sea, grados moderados o severos, entonces viene la etapa de incidencia social. Uno ya se da cuenta que ya no escucha bien, porque tiene problemas en la comunicación con otras personas. Y entonces está que, ¿cómo? Hable más fuerte, no le entiendo. No se compra. Entonces, ese problema de comunicación, hay una incidencia social ahí ya. Y cuando uno ya tiene pérdida de más de 80%, o sea, pérdidas profundas, ya viene la etapa de aislamiento. O sea, donde ya uno no habla con nadie y nadie habla contigo porque no hay facilidad de comunicación por la falta de audición. Ahora, la hipoacusia de tipo neurosensorial por la presbiacusia puede ir acompañado de zumbidos de oído, de tinnitus. Muchos pacientes sufren de esto y no hay nada que podamos hacer por el zumbido de oído. También, así como la audición se va desgastando, la corteza cerebral también se va desgastando. Ojo que el oído humano sirve para captar o para percibir el sonido, pero no para entenderlo. El oído humano sirve para percibir sensación auditiva, no para entender lo que escuchamos. ¿Dónde entendemos lo que escuchamos? En la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque en la corteza cerebral, en las áreas auditivas, es donde se guarda la memoria auditiva. Entonces, así mismo, por la edad, así como baja la audición por un desgaste del órgano auditivo, la corteza cerebral también. Por eso estos pacientes no solamente sufren de hipoacusia, sino una alteración de la discriminación del lenguaje. Empiezan no solamente a escuchar mal, sino a confundir las palabras que escuchan. Por eso hay alteración de la discriminación. Puede haber vértigos también porque el órgano vestibular, el laberinto posterior, también se desgasta con el paso de los años. ¿Qué podemos hacer? En general, nada. Es parte de la evolución de los seres humanos ir desgastando estos órganos. Los vasodilatadores lo que ayudan es a mejorar la irrigación, igual que las vitaminas, pero solamente es para retardar la pérdida auditiva, no para recuperarla ni detenerla mucho menos. Y por supuesto, una herramienta valiosa para la rehabilitación auditiva de estos pacientes es el uso de los audífonos. Ojo que el audífono, pregunta el examen,
El audífono es un amplificador de sonido, no es un oído biónico que ustedes se ponen y escuchan perfecto. Entonces el audífono funciona bajo ciertas condiciones. Una de esas condiciones es cuando uno tiene pérdida de grado moderado o severo. En esos casos el audífono va a ir magnífico. Si tiene pérdidas leves, el audífono no sirve, más bien estorba. Y si tiene una pérdida profunda, lo más probable es que ni siquiera el audífono ya sirve. Hablamos de pérdida profunda con pérdidas mayores de 80 decibeles. Entonces el mejor momento para usar audífono es en las pérdidas que van de 40 a 80 decibeles. Pregunta de examen. Claro, todas estas preguntas de examen son del grupo pasado, por si acaso. Mala suerte. Me hubieran dado examen. Pero algunas se repiten, eso sí, cada 5 años. Bueno, otra patología es el trauma acústico. El trauma acústico es el daño que se produce del órgano auditivo, ocasionado por un ruido muy fuerte. ¿Cuánto? Aquellos sonidos que superan los 80 u 85 decibeles de intensidad dañan el oído interno. A esto le llamamos trauma acústico, que puede ser agudo, claro, por una explosión, una bala, un coche bomba, un balón de gas, una llanta que reviente, en fin. Puede ser crónico en aquellos que trabajan en fábricas donde existen grandes máquinas que producen mucho ruido, los que trabajan con hornos industriales, los que trabajan en las minas, por ejemplo, en los aeropuertos, y no usan protección, simplemente les va dañando la audición de forma progresiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los sonidos que sobrepasen los 80 u 85 decibeles. Ahora, cuando llega un sonido intenso, hace impacto sobre el tímpano, mueve intensamente la cadena de huesecillos y mueve en forma de un pistón al estribo en la ventana oval. El estribo, la ventana oval, golpea el órgano de Corti y eso causa un trauma acústico. Pero ¿en qué zona está proyectada o está frente a la ventana oval? ¿Cuál es la zona que recibe el mayor impacto de la energía sonora? Eso es la frecuencia 3000 y la frecuencia 4000. Como la 3000 generalmente, convencionalmente no la medimos, la que vemos es la 4000 caída. Por eso cuando vemos una audiometría donde la curva ha caído bruscamente en la frecuencia 4000, eso habla de un trauma acústico. A veces puede dañar la frecuencia 2000, es cierto. A veces también puede dañar la frecuencia 8000. Entonces, el trauma acústico generalmente daña la frecuencia 4000, a veces la 2000 y a veces la 8000. Ahora, el daño que se produce aquí por la muerte de estas células ciliadas nunca más se recuperan. Es una cicatriz que queda en forma permanente. Eso ya no va a tener forma de recuperarse. ¿Ok? Siempre les cuento esa anécdota. Un día estábamos haciendo práctica con los alumnos y estábamos haciendo audiometría, ¿no? Entonces les estaba explicando sobre la audiometría, las posibles patologías, ¿no? Entonces uno de sus compañeros me dice: doctor, ¿usted me puede hacer una audiometría? Claro, les digo, son 50 soles. No tengo plata, me dijo. Qué pena me da. Ya bueno, vamos a hacer un acto de caridad. Así que le hicimos con sus compañeros una audiometría y salió así, igualito. Entonces le preguntamos a su compañero: oye, ¿qué te pasó a ti? No, todo lo que pasa es que en el salón hemos hecho una banda de músicos. Tenían una banda de rock que habían hecho y ellos practicaban casi todos los fines de semana. Y un día pues él toca la primera guitarra y un día uno de los parlantes parece que hubo un acoplamiento, un ruido muy fuerte y él recuerda como antecedente eso y que de ahí ya no quedó escuchando bien. Entonces lo que había tenido era un trauma acústico, producto de esta distorsión pues del parlante que había ocurrido. Llega el otro grupo, también estábamos hablando sobre audiometrías. Igual uno de sus compañeros me dice: doctor, ¿y
me puede hacer a mí una audiometría, sí, pero ahora son 80 soles. No tengo plata, bueno, qué mala suerte. Yo tampoco, le digo. Bueno, vamos a hacerle la audiometría y resulta que salió así, igualito. Y yo le digo, ¿y tú? ¿A ti qué te ha pasado? No, doctor, de ese caso que usted está contando, del compañero de la banda. Ya, yo soy la segunda guitarra, pues. Los dos estábamos tocando ese día y a los dos nos pasó el mismo accidente con el papá. No sé si seguirán tocando, de repente le va mejor, como rockero, tipo momento. Pero así suceden los accidentes. Ese fue un trauma. Uno de los ruidos más fuertes que existen en forma, digamos, ambiental, convencional, son los motores. Las turbinas de los aviones llegan a 140 decibeles. Son intensos realmente. Por eso todos los que trabajan en esta zona de los embarques y desembarques de los aviones tienen que usar protección, porque están expuestos a la pérdida auditiva de todo. ¿Okay? Ahora, en realidad no es uno de los ruidos más fuertes, ¿no? Se habla de las explosiones, por ejemplo, de los volcanes, pues emiten intensidades muy, muy fuertes que gracias a Dios no hemos tenido en los últimos siglos. Pero se habla de un animal que sí emite un sonido muy fuerte. ¿Ustedes han visto alguna vez al cangrejo ermitaño? ¿Alguien lo ha visto? ¿Lo conoce? Ya decía yo, porque el grupo anterior dos lo conocían, más mentirosos. Porque el cangrejo ermitaño vive en las profundidades del mar. Sí, no creo que alguien lo han llevado a ver, pero con esos robots que mandan al fondo del mar. Bueno, el cangrejo ermitaño, ¿cómo se alimenta? Se esconde entre las rocas y cuando ve pasar un pescado, lo que hace es mover sus tenazas. Tiene unas tenazas potentes que emiten un sonido. Miren, la turbina del avión 140 decibeles. Sus tenazas emiten un sonido de 250 decibeles. Es tan intenso que la onda sonora que producen en el agua mata a los pescados que están cerca. Así que el cangrejo con mucha paciencia avanza, coge el pescado y se lo come. Esa es la manera como sobrevive el cangrejo ermitaño en las profundidades. Bueno, la sordera tóxica se refiere al daño del oído interno producto de una alteración de la bioquímica del órgano del oído. Como hemos dicho, esto es un neuroepitelio. Hay un intenso intercambio entre moléculas de sodio, de potasio, de calcio, para generar un potencial de acción. Si damos alguna pastilla, algún medicamento que dañe esta bioquímica normal, lo que va a suceder es que las células ciliadas se mueren. Y eso se llama ototoxicidad. Tiene ciertas características. Primero, que es bilateral. O sea, por ejemplo, ustedes le ponen estreptomicina a un paciente que tiene tuberculosis multidroga resistente y el paciente a los 2 meses se queja: doctor, me han dejado sordo del oído derecho. Mentira, no ha sido por la estreptomicina. Porque el medicamento cuando entra al organismo no es selectivo. O sea, no dice, bueno, yo le voy a fastidiar el oído derecho a este paciente y al izquierdo no le voy a hacer nada. Eso no sucede. La ototoxicidad es bilateral, daña ambos oídos a la vez. Y como dice ahí, las pérdidas son más o menos simétricas. O sea, se dañan ambos de una manera más o menos parecida. Algunos afectan más la cóclea y se llaman cocleotóxicos. Algunos dañan más el área vestibular y también se llaman vestibulotóxicos. Ahora, no porque tomes un medicamento que da ototoxicidad te va a dar ototoxicidad. Hay cierto grado de susceptibilidad que aún no conocemos nosotros. Realmente no sabemos a quién le puede dar. Ese grado de susceptibilidad es muy importante a tenerlo en consideración, porque el paciente, doctor, usted me está dando algo que me va a dañar mis oídos. Eso no lo podemos saber nosotros. Pero sí nos sirve para saber, estar alertas, saber que le estamos dando algo que le puede causar daño en el oído, y al primer síntoma o signo debemos parar el tratamiento o cambiar la medicación. Entre ellos tenemos los aminoglucósidos, como la cannabicina y la amicacina, que son más cocleotóxicos, dañan más el órgano del coxis, a diferencia de la estreptomicina o de la gentamicina, que son más vestibulotóxicos. Pregunta de examen también. No, del tercer grupo.